El tema de hoy es la visitación del Señor. La visitación del Señor. En Jeremías capítulo 29, en el verso número 10. Dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo les visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver su cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde les arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Oremos al Señor. Padre, hoy en esta mañana damos gracias primeramente porque nos has dado la vida. Podemos venir con libertad a tu casa, tomar un tiempo para alabarte y adorarte, para rendir nuestra ofrenda o nuestro diezmo a ti, igualmente también para escuchar la palabra. Oramos, Señor, que la palabra que hoy va a ser compartida o predicada pueda penetrar profundamente en nuestra vida y haga cambios no solamente superficiales en nosotros, Señor. Cambios estructurales que transformen nuestra familia, que transformen nuestro trabajo y aún el ministerio al cual tú nos has llamado. Te pedimos por esta ciudad, por esta nación, transfórmala, Señor. Tú eres suficiente y creemos, Señor, que la buena obra que tú has empezado en nosotros, tú la vas a completar de una forma perfecta. Yo bendigo a este tu pueblo, Señor, y te pido que el pueblo pueda tener oído atento a tu voz, Señor, y que podamos abrir el corazón y permitir que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A veces es difícil abrir el corazón, ¿verdad? El corazón es el órgano que Dios puso en nuestro ser para creer. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que es necesario abrir el corazón para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Y cuando abrimos el corazón, la palabra penetra profundamente y hace cambios, hace transformación. Si tú quieres un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, necesitas primeramente abrir el corazón a la palabra y permitir que la palabra haga el cambio. No nosotros. Humanamente hablando, usted y yo no podemos cambiar absolutamente nada. Es el Señor. Es la palabra viva que penetra a lo profundo del corazón. Es la que hace los cambios. ¿Tú quieres un cambio en tu matrimonio? Es la palabra de Dios. ¿Queremos un cambio en la ciudad? Tenemos que permitir que la palabra penetre en cada familia. ¿Queremos un cambio en la nación? La nación tiene que volverse a Dios. ¿Sabes? Nuestra nación es una nación idólatra. Es una nación corrupta. Y de alguna manera todos hemos participado en la corrupción, en la idolatría de esta nación. Y por lo tanto, la Biblia nos enseña que si nosotros nos volvemos a Él de corazón, Él se va a volver también a nosotros. Obviamente esta nación requiere un genuino arrepentimiento
Y el tema que estamos compartiendo hoy en Jeremías habla acerca de una visitación. Y algunos, cuando leemos esta palabra, pues podemos decir qué significa o qué Dios quiere con una visitación. Lo primero que nos dice en esta palabra es que Él nos va a visitar. Número uno, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a visitar. Número dos, dice que va a despertar, amén, su buena palabra en nosotros. Y por último, nos va a hacer volver a Él, amén. Así es que Dios tiene un tiempo para todo. Él quiere visitarnos, Él quiere despertarnos y Él quiere hacernos volver. Vamos a ver estos 4 puntos que están ahí dentro del versículo que estamos estudiando, Jeremías 29:10. Primeramente, Él dice que va a cumplir en su tiempo, amén, en su tiempo. Y le digo algo, Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo está en las manos de Dios. ¿Sabes? Inclusive Dios fue el que dijo en qué día tú ibas a nacer. Y también sabes una cosa, para que no te preocupes mucho por eso, Él tiene también el día en que tú vas a morir. Él tiene el día en que yo voy a morir también. Él tiene contado nuestros días, nuestro tiempo. Él sabe también, si tú eres un joven que no estás casado, Él sabe cuándo va a traer una persona para ti, para que tú te cases también. Y si tú vas a permanecer soltero, también Él te lo va a hacer saber. Así es que tampoco te preocupes por esto. Es algo que viene de parte de Dios. Algunos se preocupan, ay, ¿qué voy a hacer? Me estoy quedando ya. Pero te digo una cosa, eso está en el control de Dios. Y está bajo su mano, bajo su designio. Él es soberano. Soberano quiere decir que tiene control de todo, de cada mínimo detalle. Aún lo que tú estás pensando ahorita, sabes, Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Conoce tu entrada y conoce, desde antes de que el mundo fuera creado, Él ya te había concebido. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Este conocimiento es maravilloso. Desde antes de que todo fuera creado, dice, Él ya nos había escogido. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando fuimos engendrados, dice que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, pudimos ver cara a Dios ahí en la formación, en la gestación. Así es, desde que un niño, un pequeño está siendo formado, sabe, ya está en la presencia de Dios. Y Dios ya sabe, y Dios le pone dones, habilidades, talentos especiales, y cada uno de nosotros tenemos un propósito, no solamente terrenal, sino un propósito eterno. Y ese propósito eterno, si tú te pones en las manos del Señor, el Señor lo va a cumplir en su tiempo. Pero es importante que nosotros nos pongamos bajo el plan y bajo el diseño del Señor. No tratar nosotros de ayudarle a Dios, sino dejar que el plan y el propósito de Dios se cumpliese. Si usted ha estudiado, por ejemplo, la vida de José, vemos que José pasó por un proceso que él ni se imaginaba. Él tuvo un sueño. Y cuando él tuvo un sueño o varios sueños, sus padres y sus hermanos lo criticaron porque él estaba soñando ciertas formas que tenía que ver que su familia se iba a inclinar hacia él, y como que ellos no entendieron. Así es que le tenían envidia, lo vendieron, lo echaron en un pozo. Unos ismaelitas y madianitas se lo llevan, es tomado como siervo en casa de un egipcio, es acusado falsamente de abuso sexual, es mandado a la cárcel, y después de la cárcel Dios en su misericordia permite que él llegue a una posición de gobierno y de liderazgo. ¿Quién lo llevó ahí? Dios. ¿Y qué hizo? Primero lo preparó, porque Dios tiene un tiempo. Pero a veces nosotros, cuando estamos pasando por alguna situación, no entendemos, bueno, ¿por qué yo tengo que estar pasando estas tribulaciones? Por ejemplo, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu familia, porque sabes, Dios tiene un tiempo para todo.
Eclesiastés capítulo 3, verso 1, si tú vas ahí a la Biblia, dice, todo tiene su tiempo. Amén. Jóvenes, todo tiene su tiempo. Amén. Si usted quiere, señorita quiere un novio, joven quiere una novia, no te desesperes. Todo tiene su tiempo. Amén. Los que están casados, ya no pueden pensar en esto, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Estamos en un tiempo, los que estamos bajo el matrimonio, estamos en un tiempo de bendición. Ay, pastor, no parece que yo esté en ese tiempo. ¿En cuál tiempo está usted? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno. Y si usted analiza esa escritura en el original, dice es malo, o sea, lo maximiza, es malo o no es bueno, es malo que el hombre esté solo. Dios no diseñó al hombre para que estuviera solo, le hizo ayuda idónea. Algunos dicen, pastor, es ayuda errónea. No, es ayuda idónea. Dios no se equivoca. Algunos dicen, pastor, se me hace que yo me equivoqué. No te equivocaste. La persona que vive contigo y con la cual tú te comprometiste, hiciste un pacto, es la persona que Dios escogió para ti y la persona que tú escogiste también. Algunos a veces piensan que se equivocaron, pero no, Dios no se equivoca. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Qué dice la palabra? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que tú deseas en tu corazón, te digo algo, tarde o temprano. Si tú esperas en Él, si tú confías, va a llegar el tiempo. Y dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de amar, tiempo de odiar. Hay un tiempo para todo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ya? Por si alguno duda, dice, bueno, ¿qué está diciendo el pastor? No, es lo que dice la palabra. Que hay un tiempo para todo. No quiere decir que es correcto odiar, sino que en su momento suceden cosas en la vida del ser humano, pero todo lo que está sucediendo tiene un propósito eterno. No hay tal equivocación. Aún, por ejemplo, cuando por alguna causa tuviste un accidente y tu vehículo te lo chocaron o lo chocaste o te lo robaron, aún eso tiene un propósito. No estoy diciendo que es bueno, estoy diciendo que aún las cosas negativas que nos suceden tienen un plan y tienen un propósito eterno. Por ejemplo, era el propósito de Dios que José sufriera ese tipo de cosas que le pasaron, de ir al foso, de ir a ser acusado. Sí era el propósito de Dios. Porque a través de las pruebas, las tribulaciones que él pasó, él aprendió a ser un siervo fiel y aprendió a ser un siervo obediente. A veces no entendemos, en el momento que estamos pasando por la situación, no entendemos por qué tengo que estar pasando por esto. ¿Por qué estoy en este proceso de sufrimiento y de quebrantamiento? Y te digo una cosa, porque Dios te ama. Porque Dios al que ama, corrige y azota. Esta palabra como que no nos gusta, ¿verdad? Pero está ahí en la Biblia también. Dice que Dios al que ama, ¿qué dice? Dios al que ama, corrige. Quisiéramos que ese versículo no estuviera ahí, ¿verdad? Pero dice, Dios al que ama, corrige. Mamá, papá, si tú no amas a tu hijo, no lo corrijas. Pero si lo amas, ¿qué dice la palabra? Corrígelo. Porque si tú no lo corriges, dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Proverbios. Cuando tú detienes el castigo a un niño que requiere una buena calentadita,
Por ejemplo, si tu hijo adolescente es grosero contigo, es contestón, te contesta, tú le dices, oye, mijito o mijita, ¿puedes limpiar tu cuarto ahí, lo que dejaste tirado en el baño, toalla, calcetines y otras cosas más? ¿Los puedes limpiar? ¿Y yo por qué? ¿Sabe? Le digo una cosa, eso es motivo de corrección. ¿Por qué? Porque está siendo rebelde a la autoridad. La actitud debe ser, sí papá, sí mamá, lo que tú digas. O si te dicen salir, te quedas hoy o llegas a tal hora, ¿cuál debe ser la respuesta del joven? Sí papá o sí mamá, lo que tú digas. Eso es obediencia, eso es honrar a los padres, eso es sujeción, eso es amor, ¿verdad? Cuando el hijo entiende que no se manda solo, que está sujeto a los padres y que debe de obedecer en todo. Ahora, a los papás que tienen hijos pequeñitos, enséñenlos a ser obedientes desde ahorita. Si no quieren dolores de cabeza en la adolescencia, ahorita es el momento. Ahorita tiene un barro suavecito en sus manos, pero si ahorita usted no lo puede controlar y su hijo lo controla a usted, estás en graves problemas. ¿Por qué? Porque no lo estás corrigiendo. Y si no lo corriges ahorita, entonces cuando tenga 18, 20 o 30, vas a batallar. Es más, te va a hacer llorar sangre ese hijo o esa hija. ¿Por qué? Porque tú de pequeño no lo corregiste. Hay niños que controlan toda una casa. Hay niños que tienen el control. Yo recuerdo que fuimos a una reunión de Biblia, íbamos a estudiar la Biblia hace algunos años ya, en una casa, y pues resulta que había un niño ahí. Y ese niño, más que niño, parecía yo creo que el demonio de Tasmania. Y andaba corriendo como loquito por todos lados, por arriba de los muebles. No nos dejaba de plano poder concentrarnos. Y la mamá parecía que estaba anestesiada, ¿verdad? No se inmutaba, el niño gritaba arriba de los muebles, se tiró de panza, gritó, hizo un berrinche, y cada vez que el niño hacía un berrinche, la mamá le daba algo para comer, como si fuera changuito. Ay, ten, y ten, y ten. Y al niño, le digo una cosa, cuando el niño le está haciendo un berrinche, usted no le va a dar un premio, porque entonces usted está reforzando que cuando el niño hace un berrinche, entonces usted le tiene que dar algo de comer. Le está reforzando, le está premiando la desobediencia. Y le digo una cosa, cuando su hijo haga un berrinche, usted le dice, te levantas por favor y vas a obedecer, y si no te levantas, ahorita vas a ver cómo nos la vamos a arreglar. Y usted ya tiene preparada su varita, ¿verdad? No le pegue con el calcetín. Algunos papás le pegan con un calcetinazo. ¿Por qué le hace el calcetinazo? Algunos le pegan con una tablita que dice vara de corrección, una tablita. No duele nada esa tablita, se ríe el niño de usted con la tablita. Pero usted váyase al monte, agarra una varita flexible, de esas flexibles, larguita, delgadita, no lo va a matar, aunque cuando usted se la aplique va a parecer que está muriendo, pero no se está muriendo ni nada. Nada más está haciendo un berrincho, no, tremendo. Y aplique la varita. Como dicen, la medicina, esa es la medicina. La vara de la corrección es como una medicina. Pero ¿por qué le hablo de los niños? Porque nosotros somos exactamente igual. Cuando nosotros somos desobedientes, primeramente Dios nos habla a través de la palabra. Y entonces nos da una instrucción y tenemos que ser obedientes a la instrucción. Pero como no la obedecemos, entonces Dios trata con nosotros con otra metodología. Trata diferente. En el caso del pueblo de Israel, estamos leyendo un pasaje de Jeremías 29, donde el pueblo de Israel fue corregido. El pueblo de Israel primeramente estaba unificado en un solo reino que lo gobernaba el rey David. Pero a causa de los pecados de David y luego los pecados de Salomón y luego los pecados de Roboam y los reyes siguientes, el pueblo primeramente se dividió en 10 tribus que eran Israel y 2 tribus que eran Judá.
Y le digo una cosa, las 10 tribus de Israel fueron cautivas a Siria. Vinieron los asirios, y los asirios, que son los enemigos, vinieron a hacer la vara de castigo. Amén. ¿Qué utilizó Dios para corregir a Israel? A los asirios, o sea, a los enemigos. Y luego Judá, que también estaba igual de rebelde, igual de desobediente, también pasó por un proceso de corrección, y vinieron los persas y vinieron los de Babilonia y fueron llevados también cautivos. La diferencia de estas dos divisiones, la primera es que Israel fue llevado cautivo a Siria, su capital Nínive, y nunca regresaron. Esas 10 tribus se perdieron. ¿Por qué? Porque se mezclaron con diferentes naciones. Así es que esa parte del pueblo de Dios se perdió. Y luego Judá fue llevado cautivo también, pero la diferencia fue que Judá pudo retornar. Estuvieron 70 años en Babilonia, y durante ese tiempo es que viene esta palabra a Jeremías, durante ese tiempo de cautiverio. ¿Por qué fueron llevados a ese cautiverio? Por desobedientes a la palabra, porque poco a poco no fue un proceso de un día ni un proceso de 2 días. Cuando nosotros llegamos a una condición espiritual, es la palabra adecuada, a una condición espiritual, no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, una persona no llega a caer en adulterio de la noche a la mañana. Es un proceso que va poco a poco. Una persona no llega al homosexualismo de la noche a la mañana. Es un proceso poco a poco. Una persona no llega a tener una mente reprobada o perversa en un día. Es un proceso que llevó años. Así es que Dios es muy paciente con nosotros, y el pueblo de Israel poco a poco y Judá poco a poco se fueron apartando de él, fueron descuidando las áreas que eran importantes. ¿Qué descuidaron? Lo primero que descuidaron fue el matrimonio. Y si usted quiere anotar, anote. La primera área que nosotros debemos de cuidar es el matrimonio, porque es una de las áreas donde el enemigo quiere venir a robar, quiere venir a matar y quiere venir a destruir. No descuide su matrimonio. El segundo aspecto que descuidaron fue su sacerdocio, o sea, el estar en el templo, el ministrar, el estar escudriñando la palabra, y descuidaron la palabra, descuidaron la oración. Queremos llegar a un proceso degenerativo, descuide su tiempo con Dios. Deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de congregarse, y yo le puedo asegurar que poco a poco usted se va a ir apartando hasta tener una mente reprobada. Romanos capítulo 1 dice: por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibir el pago del extravío. O sea, una sociedad no llega a la perversión de la noche a la mañana. Esta nación está rumbo al camino de la perversión, y ha sido un proceso degenerativo. ¿Por qué? Porque nuestra nación no tomamos en cuenta a Dios. Nuestros gobernantes no han tomado en cuenta a Dios. No le han dicho a Dios: Dios, tú tienes el gobierno y el control de esta nación. Han sido pocos gobernantes que lo han hecho. Y recuerdo uno de ellos, el señor Felipe Calderón Hinojosa. Él tenía una oficina de oración en la Cámara de Diputados. Son pocos los que la han tenido, realmente no me acuerdo de ninguno otro, que tuviera un lugar donde se estuviera orando continuamente para que los diputados, los senadores, cuando van a discutir las iniciativas de ley, sean leyes que vengan conforme al corazón de Dios. Es difícil. Entonces poco a poco han permeado leyes
que permiten la perversión, la distorsión de la familia, el homosexualismo, la corrupción, el engaño, la mentira. Es lo que ha prevalecido en nuestro gobierno, en nuestra situación. Es crítica y poco a poco nos hemos ido apartando del Señor. Fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Nos apartamos. Cada uno hizo lo que mejor le parecía. ¿Sabe? No sé si usted recuerde la historia de aquel hombre Lot, que era sobrino de Abraham. Él escogió la mejor tierra, ahí pegadito al río, que tenía su riego por goteo y todo. Pero dice que poco a poco las tiendas de Lot se fueron acercando hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y le digo cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Si era el homosexualismo o si era las sodomitas, pero el pecado era haber tenido todo y no haber glorificado a Dios. Era una ciudad muy bendecida, era una ciudad muy próspera, eran ciudades que tenían abundancia, y la misma abundancia hizo que ellos dijeran: ¿para qué necesitamos a Dios? Tenemos todo. Y la Biblia dice que todo hombre en la ciudad estaba pervertido en homosexualismo. Y hoy en día no estamos muy lejos de eso. Hay una perversión, hay una distorsión. Los jóvenes, inclusive yo he platicado con jóvenes, muchos jóvenes ahorita están luchando con su identidad sexual. Están luchando si son varón o son mujer. Hermanos, nosotros tenemos que hacerles saber a nuestros jóvenes que Dios le hizo al varón varón y a la mujer mujer. Tenemos que reforzar esa identidad que ellos tienen, porque Dios así lo creó, porque Dios así lo diseñó, y Dios no se equivoca. Lo hace todo perfecto. Pero así, de la misma manera como el pueblo antiguamente se pervirtió, nuestra nación estamos exactamente igual. Poco a poco, hasta que llegaron a esa condición y fueron llevados cautivos. Es simplemente como Sodoma y Gomorra, igual. Fueron llevados cautivos, fueron llevados secuestrados. Le voy a decir una palabra actual: secuestrados. Fueron puestos en servidumbre. O sea, Daniel y todo el pueblo de Dios no estaban ahí en el gobierno persa o en el gobierno babilonio porque querían. Estaban ahí porque fueron llevados por la fuerza. Mas sin embargo, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y sabe, como creyentes hoy en día tenemos que proponernos no contaminarnos. Hay tanta contaminación. Es bien fácil contaminarnos con pensamientos, es bien fácil contaminarnos con imágenes, por todo lo que está en la televisión, en las redes sociales, todo lo que está lanzando el enemigo para que nosotros nos pervirtamos. Así es que yo le tengo también una buena noticia, que el Señor tiene un tiempo también para su venida. Y así como planeó los 70 años, porque no fue antes ni después. Dice que a los 70 años, ¿qué iba a hacer Dios? Dice: yo los voy a visitar. Igualmente, la venida del Señor va a ser en su tiempo. Ni antes, ni después. Pero ¿qué debo de hacer yo? Debo de estar preparado para su venida. Yo les he estado hablando acerca de la preparación. Dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años. O sea, era un tiempo definido. Pero el Señor les dice a través de Jeremías: no se desesperen, planten viñas, construyan casas, si sus hijos se van a casar, cásense, hagan todo lo que tienen que hacer. Porque algunos dicen: bueno, voy a esperar la venida del Señor, ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada, ya no voy a construir una casa. ¿Para qué la construyo si ya viene el Señor? Ya no voy a casarme, ya no voy a tener hijos porque ya viene el Señor. Eso es un pensamiento erróneo. La iglesia, que estamos plantados en un medio de un mundo perverso, tenemos que seguir adelante. Y el Señor a través de Jeremías le dice: construyan casas.
planten viñas, o sea, viña significa un negocio, haz lo que tienes que hacer, sigue adelante, haz lo que tú tienes que hacer como familia, pero guarda tu corazón para la venida de Jesucristo. Amén. Mientras que estamos trabajando, mientras que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, nada más que no se nos olvide que el Señor en cualquier momento puede venir y que debemos de estar con un corazón preparado, dispuesto, listo para su venida. Y por eso le digo, todo tiene su tiempo. Número 2, Él nos va a visitar. Cuando decimos visitar, algunos como que no nos cae el 20 a qué se trata la visitación. La palabra visitación es la palabra episcope, de ahí surge la palabra obispo o supervisor. Es una palabra antigua, ¿verdad? De ahí se deriva la palabra obispado también y denota una visitación ya sea de juicio o de misericordia. Y lo que significa es una inspección. ¿A qué va a venir el Señor? Va a venir a inspeccionar su iglesia. Es una inspección de esas así como él hizo 9000, pero más pesada. A fondo. Amén. A detalle. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que Él espera? ¿Qué es lo que Él está esperando de nosotros? Que estemos como las vírgenes, ya lo compartimos, que su lámpara, primeramente que traiga lámpara. Ese es el primer paso, ¿verdad? Porque no le puedo decir que traiga aceite si no trae lámpara, pero primero que traiga lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, número 1. Aceite, que esté lleno del Espíritu todos los días. Y tercero, fuego. Fuego que purifica, fuego que consume y fuego que alumbra. Amén. Así es que cuando venga el Señor, otra de las cosas que Él espera es que va a revisar cómo está su matrimonio. Segundo, va a revisar cómo usted ha ministrado a Dios su servicio. Tercero, va a revisar si usted diezmó o ofrendó durante todo ese tiempo. También va a revisar los diezmos y las ofrendas. Ay, Padre bendito. Hace tiempo, platicando con un hermano que estaba ahí y le estaba yo comentando acerca de esto. ¿Estás diezmando? No, pues a veces sí y a veces no. Y le digo algo, ahorita vamos a ir a la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Malaquías es un libro profético que habla acerca de estos puntos que yo le estoy mencionando. Lo primero es que el Señor estaba molesto porque los matrimonios se estaban desintegrando. Y yo te pregunto hoy, ¿se están desintegrando realmente los matrimonios hoy en día? Le digo algo, tristemente no solo los matrimonios no cristianos, sino tristemente matrimonios cristianos que se están desintegrando. Y le digo por qué se están desintegrando, porque nos hemos apartado de Dios. Porque estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en el Señor. Y la Biblia dice que estos matrimonios antiguos, los hombres estaban dejando sus esposas y se estaban casando con mujeres jóvenes, más jóvenes, 20 o 30 años más jóvenes de las esposas que ya tenían por tiempo. Número 1. Número 2, este pueblo del Señor también habían dejado su servicio a Dios, habían dejado su ministerio. Tercero, habían dejado de diezmar y ofrendar. Y por último, la familia estaba completamente desintegrada. Y por eso, cuando Él venga a su templo, nosotros somos su templo, no es la iglesia, son las paredes, nosotros, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Cuando Él venga, lo primero que va a inspeccionar es cómo está su vida espiritual. Si es usted un hombre o una mujer de oración, si es usted un hombre o una mujer que está meditando todos los días en la palabra, si es usted un hombre o una mujer que comparte la palabra de Dios, que sirve en la iglesia,
Segundo, ¿qué ministerio está desarrollando? ¿Cuál es su ministerio dentro de la iglesia o fuera de ella? ¿Qué hace para Dios? Tercero, ¿cómo está la condición de tus finanzas? Y por último, ¿cómo está la relación con tu familia, con tus hijos? Quiero que vayamos allá a Malaquías. Malaquías es un libro profético del Antiguo Testamento, el último que encontramos, y nos habla acerca de estos puntos que le estoy comentando. Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5. Si está conmigo, solamente diga amén. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. Malaquías significa mensajero, mi maqui o mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Una palabra, ¿verdad? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? La Biblia dice que los últimos días, si no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Está hablando de un tiempo de tribulación, un tiempo difícil. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Qué hermoso va a ser que cuando Él venga usted pueda estar de pie, firme, con la cabeza en alto, sin nada de qué avergonzarse. Que pueda decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, estoy listo. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que como iglesia o como familias pudiéramos decirle, Señor, estoy firme y estoy esperando tu venida. Estoy con la frente en alto, estoy con la cara abierta, esperando que tú vengas y no hay nada de qué avergonzarme. Como dice la palabra, que seas como un obrero del Señor que no tenga nada de qué avergonzarse. Que cuando Él venga, tú estés listo. Amén. Contento, gozoso, diciendo, Señor, ven. Pero si Dios te va a visitar en tu casa, si hoy el Señor fuera a tu casa, ¿cómo le encontraría? ¿Cómo están las recámaras? ¿Cómo está el baño? ¿Cómo está el jardín? ¿Cómo está el perro? Pobre perro, está diciendo, si el perro hablara, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene, verdad? Pero Él va a ir a fondo con cada uno de nosotros y Él va a ver, va a inspeccionar, porque eso es una visitación. Los obispos lo que hacían era eso, iban a las iglesias y visitaban, por eso de ahí se deriva la palabra obispo, alguien que viene a hacer una inspección, alguien que viene a revisar que todo esté bien. Y le digo una cosa, la iglesia no está lista para esto, para la visitación. Cuando alguien nos va a visitar, ¿qué hacemos? Nunca limpiamos la casa, pero cuando tenemos visita, qué bárbaro. Somos un torbellino, ¿verdad? Limpiamos, no, hombre, hasta el último rincón, ponemos todo en orden, parece que todos pulcros, peinados, bien arregladitos, ¿verdad? Hay comida en casa. Y algunos maridos dicen, ojalá que nos visitaran más seguido, ¿verdad? Para que hubiera comida aquí en la casa, frecuentemente. Pero cuando viene una visitación es porque viene una revisión. Él va a escudriñar, Él va a ver todo, cada mínimo detalle de nuestro hogar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Ay, Padre, ayúdanos. Él va a venir y dice que la pregunta es ¿quién va a poder soportar? ¿Quién va a poder aguantar esa visitación? ¿O quién va a poder estar en pie delante de Él? ¿Sabe? Si nos paráramos delante de Dios sin Cristo, usted y yo tendríamos que recibir la sentencia culpable. Amén.
Algunos dicen, yo no he hecho nada malo. Hace poco estaba ahí en una farmacia, iba a comprar un medicamento y me dice, estaban hablando de la muerte, que se querían morir así bien y otros que se querían morir no sufriendo y no sé qué. ¿Por qué? Porque había habido una muerte trágica ahí de una persona que había fallecido. Y le digo, lo importante no es cómo se muera, aunque sería mejor que se muriera ahí tranquilo en su casa, ¿verdad? Pero lo importante es a dónde va a ir después de que se muera. Dijo, pues no sé a dónde me quiera mandar Dios. Le dije, pues todo depende, si ya se arrepintió, pues Dios la va a mandar a su gloria, al cielo, pero si no se ha arrepentido, dijo, pues no me he arrepentido y no me quiero arrepentir. Dijo, ¿será porque soy bien maldicienta? Dije, pues la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los amargados tampoco van a entrar. Ay, pastor. Los amargados tampoco van a entrar. Así es que si usted así medio amargadito, Dios quiere cambiar su corazón. Porque la amargura viene por falta de perdón. Son las raíces, la falta de perdón. Usted no perdona y sabe que es triste que Dios no dice, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sabe? Hoy en la noche y en la mañana me levanté con ese pensamiento, Dios no quiere que nadie se pierda. Qué hermoso es Dios. Dios no quiere, ¿sabe? Dios no quiere que tú te pierdas, ni que tu familia se pierda, ni que nadie de tu gente se pierda. Pero le digo una cosa, nos perdemos porque queremos perdernos. Dije, entonces no se va a arrepentir, no va. Dijo, no, que me mande Dios. Dije, pues Dios la quiere mandar con él, ¿verdad? Pero si usted está así en esa posición. Dijo, no, yo así estoy bien. Ah, bueno. Señor, ayuda, ¿verdad? Porque esa es la condición del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos listos para su venida? Dice, ¿quién podrá estar de pie? ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Pero mira lo que dice en la visitación. Porque Él es como fuego purificador. Amén. Él es como fuego purificador. ¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Y qué simboliza el fuego? Prueba. Cuando pasamos por diversas pruebas, lo que el Señor está haciendo es purificando. Amén. Así que no diga, no se extrañe, como si alguna cosa extraña le aconteciera, como dice Corintios, ¿verdad? Porque esa breve, leve tribulación produce en usted un eterno peso de gloria. Así es que no se sorprenda si está pasando una prueba, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, gracias porque en medio de esto tú estás trabajando con mi corazón. Y si hay algo aquí que no es agradable a ti, tú lo quieres limpiar. Tú lo estás purificando como se afina, dice, y se limpia la plata. Sabe que Él es como el orfebre que está afinando y que está purificando la plata. La plata se pone en bruto, muy en bruto, sobre el fuego, se prende y empieza a salir toda la impureza. ¿Sabe? Cuando usted está pasando por una prueba, lo que sale de su corazón es la impureza. Algunos a veces hasta maldiciones se echan y dicen, pero ¿cómo fue que dije estas maldiciones? Es que están ahí dentro del corazón. No sé si le ha pasado, ¿no? A lo mejor no más a mí, ¿verdad? Pero ustedes se ven muy santos todos. Pero cuando usted pasa por una prueba, cuando le chocan el carro, cuando se descompone el refrigerador, cuando su esposa lo arremete, bueno, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando estás pasando por una prueba? Cuando pierdes dinero, ha perdido dinero, cuando pierdes dinero, perdiste dinero en algún negocio, perdiste dinero en alguna situación, dice, Señor, ¿cómo reaccionas? Es difícil. Pero ¿sabes qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y Job no solamente estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo sus hijos, su familia. Y mantuvo un corazón agradecido aún en medio de la prueba. ¿Sabe qué hace la prueba? La prueba saca
lo que está en su corazón. Si hay codicia, si hay avaricia, si hay mentira, si hay corrupción, si hay engaño, sale con el fuego. Así es que es necesario. Y el Señor dice que viene como fuego purificador. ¿Y por qué es necesario el fuego purificador? Porque Él viene por una iglesia limpia. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él no va a llevar una novia contaminada. Así es que si usted quiere ser parte de la iglesia, usted tiene que ser parte del remanente. Algo que quisiera luego tocar, el remanente. Pero el remanente son aquellos que están guardando sus ropas, guardando su corazón y se están preparando. Si usted quiere que cuando Él venga, usted poderse parar en pie y no tener nada de qué avergonzarse, usted se tiene que preparar desde ahorita. No dejar a la mera hora, cuando ya no haya remedio, cuando ya no haya forma de poder corregir. Ahorita usted y yo estamos en buen tiempo de arrepentirnos, de corregirnos. Él va a venir, va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo, nos va a afinar y nos va a limpiar, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia cuando esto suceda. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a ustedes para juicio. Amén. Cuando venga la visitación, ¿a qué viene? Viene a hacer juicio, pero también viene a hacer misericordia. Primero trata con nosotros, nos corrige, nos limpia, nos purifica, pero también hace misericordia con nosotros. Amén. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. De esto se trata la visitación. Una visitación es eso, es un trato, una inspección que Dios está haciendo con nosotros para corregirnos, para limpiarnos, para que todo lo que no es agradable delante de Él sea quitado y limpiado. Número 3, Él primeramente va a venir en su tiempo. Número 2, nos va a visitar. ¿Para qué nos va a visitar? Para inspeccionarnos. Es una inspección, a ver si vamos a aguantar la venida de Él. Y en esa inspección revisa todo, cada mínimo detalle, ¿ok? Tercero, va a despertar su palabra. Jeremías 29:10c dice: y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Una evidencia de que usted está despertando es que tiene sed por la palabra de Dios. Tiene hambre por la palabra de Dios. De repente ya empieza a entender, dice: ya le estoy entendiendo a la Biblia, ya estoy captando, ya estoy empezando. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está despertando la palabra en usted. En Segunda de Crónicas 36:22, algo también que sucede cuando hay una visitación en una nación, las autoridades empiezan a volverse a Dios también. Amén. Mire lo que dice ahí: mas el primer año de Ciro era un gobernante que no era del pueblo de Dios, era persa, o sea, no era del pueblo de Dios. O sea, se puede decir que no se podía contar como un hijo de Dios o como alguien del pueblo de Dios. Mas sin embargo dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová. Es Segunda de Crónicas 36:22. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Cuál palabra? La que estamos leyendo ahorita, Jeremías 29. Se iba a cumplir, ¿cuándo? Exactamente a los 70 años del cautiverio. Y exactamente cuando se cumplieron los 70 años, ¿qué hizo el Señor? Despertó a Ciro, o sea, despertó el gobierno, al rey. Y dice que Ciro, despierta el Señor el espíritu de Ciro. ¿Por qué lo despierta? Porque estaba dormido. Jehová, dice, despertó el espíritu de Ciro. Así como despierta la palabra,
despierta a los que están liderando, no importa que no sean cristianos, los va a despertar el Señor. Es que tenemos que orar para que en el tiempo de la visitación de esta nación, las autoridades empiecen también a despertarse. Amén. Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Sabes? Este rey empieza a proclamar que el templo en Jerusalén tiene que ser reconstruido. Era un gobernante impío, era un gobernante que tenía cautivo al pueblo, mas Dios lo despierta y le dice, ¿sabes qué? Quiero que ayudes a que se reconstruya la casa de Dios. ¿Sabe? Esto es una visitación. Cuando nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros líderes, desde el presidente de la República, cada gobernador de estado, empiezan a despertar. ¿Quién los va a despertar? El Señor, en su tiempo. Usted y yo tenemos la tarea de orar por ellos. La Biblia nos enseña en Timoteo, dice: exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, pero en especial los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida quieta y reposada. ¿Sabe? Si usted quiere gobernantes diferentes, ore por su gobierno. Si usted quiere que Dios despierte su espíritu, ore. Y Dios, así como despertó a Ciro, una vez que despierta a Ciro, también dice la palabra que despierta a Zorobabel, o sea, a los líderes de del pueblo de Dios, también los despierta. Y despierta a todo el pueblo también. Así es que quiero que me acompañe a Esdras. Capítulo 1, verso 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó Dios. ¿Quiénes fueron los que se levantaron para hacer la obra? Todos aquellos que despertó Dios. Amén. Las personas que están sirviendo son aquellos que Dios despertó. Si tú estás sirviendo a Dios, porque Dios te despertó. Estás sirviendo por la voluntad del Señor. Pero qué importante es que no solamente unos cuantos se despierten. Que se despierte, ya vimos que Dios despertó a Ciro, la autoridad principal, pero luego despierta a quienes, a los jefes, a los líderes. Y en Ageo capítulo 1, verso 5, obviamente dice que los despierta para subir, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Ahora le digo algo increíble también, ¿verdad? Es que Ciro primeramente le regresa todos los utensilios que les había quitado. Cuando Dios da una palabra, le digo una cosa: todo lo que el enemigo te ha robado, regresa nuevamente. Así es que si el enemigo te ha robado, si el diablo te ha quitado bendiciones, ¿verdad? Porque el pueblo perdió todos los utensilios de la casa de Dios y perdieron todo lo que tenían y el enemigo se los llevó. Pero luego cuando Dios le habla a Ciro, le dice: regrésales todo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Que en su tiempo todo lo que el enemigo te ha robado, el Señor. Y va a mandar a veces a personas que tú dices: ¿pero cómo? Pues sí. En este caso manda a Ciro. Y le digo una cosa: cuando manda a Esdras y cuando mandan a los líderes para empezar la reconstrucción, le dice: por favor, denles oro, denles plata, denles madera, denles todo lo necesario, y cualquiera que se oponga a la obra, o lo corren o lo matan. Lo destierran o lo matan. Así que cuando la obra